¿cómo estás? Dios te bendiga. Hoy quiero hablarte desde un lugar de mamá, de tía, de mujer, sobre un tema que como argentina y como mujer cristiana que soy, me atraviesa. No quiere decir que hay historias que me sean indiferentes, pero es verdad que hay algunas que nos tocan de una manera más profunda que otras. Hace poco estuve siguiendo una historia muy particular sobre una niña de 14 años, víctima de femicidio. Hoy mismo se hace una marcha. No voy a hablar de la marcha, no me interesa si hay detrás intereses políticos o no, pero sí las respeto desde el lugar de darle visibilidad. Creo, te soy honesta, que yo estaría en esa marcha. Hace muchos años atrás, cuando era adolescente, me tocó pasar situaciones en el cual iba a la escuela, el colectivo o el bus, depende de donde lo estés escuchando, estaba lleno y una persona se puso detrás mío e imagínate. Y yo sentí vergüenza. Estábamos hablando de un horario a la mañana, 7 y pico de la mañana, iba lleno porque no solamente íbamos adolescentes a la escuela, sino personas a trabajar. Y yo me corría para un costado y esa persona se corría para el otro. Después, con el tiempo lo vi que era un repartidor de cartas, el cartero. Y me acuerdo que sentí terror y no se lo conté a nadie porque me dio vergüenza. Con los años fui madre y a mi hija le pasó en 3 oportunidades durante su adolescencia también. Una estando conmigo, cruzando la avenida, una persona en un auto estiró la mano para tocarla. Yo la estiré a ella hacia atrás y le dije de todo menos lindo. Es más, sentí impotencia de no poder haber corrido y agarrar al que manejaba el auto. Después a ella le sucedió en la parada de colectivo, viniendo de la escuela secundaria, llena de personas, la parada, un auto se detuvo y le dijo, ¿no?, que era una persona de amistad mía para acercarla hasta mi casa. Gracias a Dios ella no hizo caso. Y la tercera vez que al menos yo recuerde fue también arriba de un colectivo, una persona que la molestaba. Ella venía hacia mi trabajo y cuando se bajó del colectivo, yo la estaba esperando en la parada, se puso a llorar. Y yo le dije, ¿por qué no me dijiste? Porque yo me subí al colectivo y le puedo asegurar que esa persona hasta la comisaría no para, porque así soy. Algunas cosas en mi vida las dejo pasar, pero cuando es con respecto a mi hija, y no dejo pasar, y mucho más en aquella época. Pero eso no quiere decir que esto se detuvo, porque siguen pasando cosas. No hace mucho alguien también cercano a mi corazón y a mi sangre, también le pasó. Yendo a trabajar, una persona quiso tocarla y ella se defendió, pero te estoy diciendo, una jovencita y una persona que tranquilamente puede ser su padre. Tenés que estar muy mal de la cabeza, ¿no?, para que una niña te genere ese tipo, no sé cómo decirlo, estoy cuidando mucho mis palabras, de sentimientos, digamos, lo que yo no creo que tengan sentimientos. Entonces tengo que ir a la Biblia, me tengo que enfocar en Dios. Porque quiero también dejar clara algunas consignas, porque Dios no está a favor de esto. Yo participé de marchas pidiendo seguridad, también marchas por las 2 vidas, protegiendo las 2 vidas. En cosas que realmente siento, en la cual tengo que involucrarme, me involucro. No puedo hoy asistir por razones lógicas laborales, pero te puedo asegurar que estaría ahí, con un cartel, no diría nada en particular, pero si no, basta ya. También soy consciente de que la palabra de Dios nos habla también de esto. Y ahí quiero llegar, quiero que me acompañes. Porque la Biblia condena
firmemente la violencia, la injusticia y el maltrato hacia las mujeres, defendiendo su dignidad desde la creación. Dios condena la violencia doméstica y el abuso. En Malaquías 2:16, escucha lo que dice. Porque el Señor, Dios de Israel, dice que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. En el hebreo original, cubrir de iniquidad su vestido es una metáfora para referirse a la violencia doméstica. El Salmo 11, versículo 5. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Hay mandatos directos de respeto también en la pareja. Escucha. Colosenses, capítulo 3, versículo 19. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros ni amargos con ellas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice lo siguiente. De la misma manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto como a un vaso más frágil. Aquí frágil no significa inferior, sino valioso y digno de protección, como si fuese una obra valiosa de arte. ¿Me seguís? Igualdad de dignidad ante Dios. En Gálatas, capítulo 3, versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. En Génesis 1, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, ambos tienen el mismo valor divino. Tenemos también el ejemplo de Jesús defendiendo a las mujeres. Juan, capítulo 8, historia desde el versículo 3 al 11, narra cómo Jesús interviene para salvar a una mujer que iba a ser linchada, apedreada, por una multitud de hombres, deteniendo la violencia física y social contra ella. No quiero que se malinterprete. No estamos en contra de los hombres, sino que tantas veces las mujeres decimos, nos queremos vivas, que también estaría bueno que los hombres entiendan eso y también lo proclamen. Fíjate también cómo estás criando a tus hijas y cómo estás criando a tus hijos varones. La Biblia no promueve la pasividad ante el crimen. Al contrario, exige que las autoridades actúen con firmeza. Y es ahí también donde quiero expresarme. Estoy cansada de que las penas sean tan frágiles. Exijo como mamá y como mujer penas más severas y eficaces y efectivas. Basta del 2x1, de salir, si me porté bien, basta. Si cometiste un delito, lo tenés que cumplir. Y en estos casos particulares, en los cuales hay abusos, donde hay violencia, donde hay femicidios, tiene que ser dura la pena. No puede seguir siendo esto una puerta giratoria. El temor es real y legítimo, el que siento yo y el que sentís vos, y no anula ni tu fe ni la mía. Muchas veces se juzga a la mujer cristiana diciéndole que si tiene miedo le falta fe, y eso es un error. Sentir preocupación por mi hija o por la tuya, en mi caso la mía, que a las 6 de la mañana sale del trabajo, y es un instinto de protección real en un mundo caído. Pero tenemos un respaldo, escucha, el mismo rey David,
un hombre conforme al corazón de Dios, sentía terror real de sus enemigos. En el Salmo 56:3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. El miedo y la confianza en Dios conviven. Tener miedo me hace a mí al menos humana, pero confiar en Dios me sostiene. Lo mismo para vos. ¿Tenemos miedo? Sí, porque somos humanos, pero nuestra fe en Dios nos sostiene. Dios exige leyes humanas que sean duras y eficaces. Dios estableció las autoridades civiles precisamente para frenar la maldad y proteger a los vulnerables. Pedir leyes más duras y efectivas contra los agresores y asesinos es absolutamente bíblico. Mira, Romanos capítulo 13, versículo 4, versión TLA. Hablando del gobernante y la justicia humana, dice: la autoridad está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, entonces sí debes tener miedo, porque ella no lleva la espada de balde, sino que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. Entonces, la espada representa el castigo legal del Estado. La justicia de la tierra debe ser firme, rápida y eficaz contra los violentos. Apoyarnos en Dios no significa cruzarnos los brazos a la impunidad de las leyes humanas. Es válido el reclamo. Un reclamo pacífico, no salir a romper todo. A ver, no nos vayamos tampoco por las ramas. Vamos a desarmar la tergiversación de la sumisión también. El versículo de Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Se ha usado históricamente de forma perversa para justificar que una mujer aguante insultos, golpes o abusos. Todo por mantener el matrimonio. Pero vamos a la verdad bíblica. Justo un versículo anterior, Efesios 5:21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. La sumisión bíblica es mutua, basada en el amor. Ningún texto bíblico ordena a la mujer someterse al pecado, al maltrato o a la violencia. El amor cristiano cuida, sana y protege. El abuso es un pecado que Dios aborrece. El silencio ante el abuso no es sumisión, es complicidad con el mal. Dios como defensor de las mujeres vulnerables. Mira, en la Biblia Dios se presenta constantemente como el protector de quienes sufren violencia y no tienen quien las defienda en las calles o en sus casas. Salmo, capítulo 10, versículo 14 y 17 y 18, los versículos, dice así: tú lo has visto, porque miras el trabajo y la aflicción, para dar la recompensa con tu mano. El deseo de los humildes oíste, oh Señor, para hacer justicia al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Las estadísticas no mienten. ¿Querés mirar algo más terrenal? Escucha. Las organizaciones sociales como Mumalá y otras reportan que ya se superaron los 100 femicidios en lo que va del año aquí en Argentina. Estamos hablando de una masacre silenciosa que promedia una mujer asesinada cada 30 y 35 horas. Eso no nos tiene que llevar a juzgar a las familias, sino a señalar el fracaso del sistema. Cuando una niña desaparece, el debate público muchas veces comete el pecado de analizar retrospectivamente a la víctima o a su entorno, buscando justificaciones absurdas.
Yo puedo tener mis ideas, vos puedes tener las tuyas, pero si nos metemos con la familia y con la víctima, ¿qué hacía, qué no hacía, qué las redes y un montón de cosas que he escuchado y leído? ¿Qué pasa con el agresor? ¿Qué pasa con las leyes? ¿No nos estamos corriendo de foco? El pecado y la maldad no están en el descuido de una familia, están en el corazón del agresor y en un sistema estatal que reacciona tarde. Dios no nos manda a ser jueces de los deudos, sino a clamar por justicia contra los malhechores. En Isaías 1, versículo 17, dice claramente: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor. Pero también nos encontramos con la complicidad de una sociedad enferma. El caso de esta niña, vamos a ponerle el nombre, Agostina, conmociona el doble al descubrirse, escucha bien, que el principal acusado años atrás participaba en videos escolares concientizando falsamente sobre la violencia familiar. ¡Qué macabro! ¡Qué perverso! Esto muestra una sociedad donde la violencia se disfraza, se normaliza y camina entre nosotros. Como sociedad estamos fallando porque se ha perdido el valor absoluto de la vida humana. La Biblia describe este deterioro social. Escucha, Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 3, que nos advierte que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, donde los hombres serán crueles, enemigos de lo bueno, sin afecto natural. El femicidio es la expresión máxima de una sociedad que le dio la espalda a Dios y a la humanidad del prójimo. Nos encontramos ahora con el reclamo de las madres y el rol de las leyes humanas. Mi miedo, cuando mi hija va a trabajar de noche al hospital y sale a la madrugada, es el grito de miles de madres de hoy. La fe nos da paz espiritual, pero no nos quita el derecho a exigir seguridad en las calles. Incluso cuando nos reunimos con amigas, no nos vamos a dormir hasta que la última avise que llegó bien. Las leyes humanas tienen que ser eficaces porque la impunidad multiplica el crimen. Dios delegó a los gobernantes la responsabilidad de infundir temor en los delincuentes, no en los ciudadanos, que son encima honestos. O sea, yo estoy encerrada, te voy a mostrar rejas si querés, rejas por todos lados, vivo encerrada, tomando recaudos, observando cuando tengo que abrir, cuando tengo que cerrar el local. En mi casa, llaves, trabas, cámaras de seguridad. Si las leyes no son duras y la justicia es lenta, el Estado falla en su mandato divino. Eclesiastés 8:11. ¿Sabes lo que nos dice? Cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia sobre una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres queda plenamente dispuesto para hacer el mal. Que Dios nos ayude, no nos desampare. Sigamos orando y clamando y cuidando a nuestros hijos, estando atentos. Conocé su entorno, conocé sus redes. Los adolescentes suelen mentir, suelen tener redes paralelas, nos suelen bloquear de ellas. Pero anticípate, que haya mucho diálogo, pone a Dios por sobre todas las cosas. Y no dejes de exigir justicia, porque eso también es de Dios. Que el Señor te bendiga, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.